Ya se están volviendo tradición las visitas En Perspectiva al MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, acá en Manantiales. A este proyecto lo hemos seguido muy de cerca desde sus inicios, así que lo hemos visto creciendo siempre, sumando festivales de cine y de teatro, talleres, conferencias, conciertos, ahora ya con la base de la nave central tan majestuosa diseñada por el arquitecto Carlos Ott. Incluso este año, desde Radio Mundo, nos asociamos con el museo al dar lugar a MACA al Aire, un programa de radio y video que desde enero se emite los miércoles a las 15 y que justamente hoy, va a cerrar su temporada de verano. Pablo Achugarri no necesita presentación para nuestra audiencia. Sin embargo, tener un artista de este calibre en nuestro país, impulsando una obra como esta, una gestión cultural como esta, no es algo que haya que tomar a la ligera. Sobre todo porque no se queda quieto, siempre está dando pasos más altos. Este sábado, el sábado pasado, inauguró en el Parque de Esculturas la obra de mayor tamaño, de mayor peso que ha realizado en mármol de Carrara, El Abrazo Cósmico, de 8 metros de alto y 60 toneladas de peso. Esa ya sería una novedad suficientemente fuerte, pero no es la única de esta semana de turismo, ya que en estos días se desarrolla la segunda edición del Festival Internacional de Teatro y acaban de inaugurarse 2 nuevas exposiciones de artistas internacionales. Por esas y otras razones es que estamos hoy aquí en una emisión de Radio Mundo en Movimiento que abarca varios de nuestros programas y que culminará a las 4 de la tarde. Todo con la platea abierta, con entrada libre, por supuesto, para que ustedes nos acompañen aquí, donde hemos montado nuestro estudio, en la librería del MAC. Y bueno, iniciar esta maratón, estamos con quienes hacen posible el milagro de este lugar emblemático. Pablo Achugarri, el escultor y el artista que ustedes tienen bien ubicado. Pablo, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia. Más cerca del micrófono. Pero además, Pablo no está solo. Estamos con Silvana M., directora del Museo y de la Fundación Achugarri, esposa de Pablo. Buen día, Silvana. Buen día. Más cerca también. Buen día. Y está también Piero, hijo de Pablo, galerista y otro de los directores del museo y la fundación. Piero, también bienvenido. Buenos días, Emiliano, buenos días a todos. Gracias a todos ustedes por el madrugón, ¿no? ¿Cómo son los horarios habitualmente acá? Pablo se levanta temprano. Hoy a las 7, cuando yo saludé en el comienzo del programa, Pablo pasaba con la camioneta rumbo al taller. Sí, yo hago un horario, me impongo un horario de 12 horas, de las 7 de la mañana a 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro. Y después la actividad continúa con otro tipo de tareas vinculadas al museo, ¿no? Sí, claro. Siempre después en casa es siempre un ida y vuelta de ideas, de qué ha pasado, qué no ha pasado. Es el desayuno. Entonces, a veces él va y vuelve, pero sí, soy tempranera. A propósito, hace un rato volvió a la casa. ¿Saben por qué? Porque tenía que ducharse. Por el tipo de mármol con el que estaba trabajando. ¿Cómo fue eso? Sí, yo trabajo 4 tipos de mármoles y uno de ellos, el más conocido, es el mármol estatuario de Carrara, el blanco, el que más o menos se conoce, mi obra se conoce por ese material. Pero también trabajo, la inquietud me hace llegar a buscar otros mármoles. Y dentro de estos otros mármoles está el rosado de Portugal, el gris que viene de la Garfagnana de Italia y el mármol negro de Bélgica. Y este mármol negro tiene fósiles, tiene mucho carbón, etcétera, y tiñe, ¿no? Al polverizarse es como un maquillaje, pero integral en todo el cuerpo. Entonces, iba a venir como siempre vestido de trabajo, de taller, pero dije, bueno, vámonos a llevar el polvo negro a la radio. Confieso que me sorprendió cuando lo vi entrar con esta camisa amarilla, tan ordenado, tan limpito, porque no es la imagen de Pablo durante el día acá, ¿no? La imagen habitual es Pablo empolvado, y hoy iba a ser Pablo empolvado en negro. Claro. Bueno, no, está perfectamente presentable. Bueno, y faltó preguntarle a Piero cómo son sus horarios, cómo es su actividad acá.
Yo empiezo como a las 9:30, 10 de la mañana, o como más tarde. Pero bueno, al final del día también, antes de ir a dormir, son varias actividades hasta medianoche, 1 de la mañana. Así que uso la noche también para pensar y ya planificar el día siguiente. Habrán notado en Piero un acento italiano, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, nací en Italia. Cuando era más pequeño en realidad no se me sentía tanto el acento, pero ahora hablando más idiomas me queda bien marcado. En cualquier idioma que hablo queda el acento italiano. Bueno, aprovecho para saludar también a Eleonora Navata, que nos está acompañando a lo largo del programa especial de hoy. Buen día, Eleonora. Saludo de nuevo a todas y todos en la audiencia, bueno, y a la familia Achurri. Un placer estar acá y en la casa de ustedes. Está bueno reunirlos a los tres, quizás justamente para plantearles en primer lugar esta pregunta. Ayer de tarde, martes de Semana de Turismo, era impresionante la cantidad de gente que veíamos cuando llegamos, que caminaban por el parque al atardecer, que recorrían las salas del museo, que llegaban para participar de algunas de las actividades del Festival de Teatro. Entonces, cuando se inició este proyecto, allá por ¿cuánto? 2007. 2007. ¿Se imaginaban que iba a terminar en esta envergadura, en esta ebullición? Bueno, vamos a ver quién responde. Y empiezo yo. Yo la verdad que no. El inicio de todo esto fue poder pasar más tiempo en Uruguay. Y entonces para poder pasar más tiempo me traje las piedritas, ¿no? Como pulgarcito, y me traje los bloques para poder trabajar un poco de tiempo en el Uruguay y quedarme más tiempo. O sea que empezó con una cosa muy acotada, muy limitada, y evidentemente los números nosotros la Semana Santa del año pasado teníamos entre 2.000 y 3.000 personas por día, lo cual es que se acerca a las diferentes actividades del MACA. Silvana. Sí, estoy de acuerdo. O sea, empezamos en el 2003 con lo que era, digamos, la elección del lugar, pero simplemente como un espacio de trabajo y de pasar más tiempo. Y después como que encuentros de Pablo con artistas, escultores, nos llevaron a crear un parque de esculturas, y después, aparte del taller, empezó un lugar expositivo para exponer cuadros y así, que era del padre, digamos, de la familia, y ahí empezó a nacer, digamos, como una interacción con otros artistas, y vimos que había una sed de exponer, de otros artistas, de ser mostrados, y ahí nació un poco la idea, después de 4 años de que estuvimos construyendo, de hacer esta fundación que nació en septiembre del 2008, digamos, como fundación. Que es una retroalimentación permanente, ¿no? Sí, pero inauguramos en el enero del 2017, claro. Y hicimos un gran asado con cuero. Mientras ustedes dos iban contestando, allá Piero en la punta sonreía. ¿Por qué? Bueno, porque pensando hacia el 2007, aquí en la 104 no había absolutamente nada, no había luces en la ruta, y estábamos en el medio de la nada, y traer gente era muy difícil. Y yo me acuerdo Pablo y Silvana haciendo un programa de actividades del verano, y cada concierto era sumamente difícil, y pensar a estos números, 2.000 personas en un día, probablemente 2.000 personas, yo no sé si era un mes, una temporada, un año. O sea, como que los números cambiaron muchísimo, y que el comienzo era muy, muy lejano de lo que es la realidad de hoy. No sé si todos los oyentes lo registran, pero en esta última etapa del MACA se construyó especialmente un estacionamiento importante, grande. Sin embargo, hay veces que no da abasto, ¿no? Hay veces que también ese estacionamiento queda desbordado. Sí, es
Cierto, la parte de estacionamiento era fundamental. Al principio era un estacionamiento de el pasto, o sea, se parqueaba, se estacionaba en un campo. Y después lo fuimos elaborando con muy buena circulación, con palmeras, o sea, dándole siempre una parte del verde presente, pero aún, como tú decías, Emiliano, muchas veces no da abasto y la gente se estaciona en la ruta y en los campos vecinos y se van alejando, se hacen a veces cuadras y cuadras caminando para llegar a la... Pasa eso, es impactante, ¿no? Estando lejos, entre comillas, ¿no? Estando Manantiales, ruta 104 hacia adentro, 4,5 kilómetros, ¿no? Ya ha ido a su vez generando un entorno. El Maca provocó en esta zona otras iniciativas, ¿no? Pero bueno, el arranque fue aquel que recién Piero recordaba. Eleonora, ¿agregamos algo contigo de tu ojo arquitecto? No, bueno, eso que vos decías es tal cual. Era muy difícil llegar acá y ahora se generaron inclusive barrios en los alrededores y todo, que tiene que ver también con la obra pública, que fue la pavimentación de esta ruta y un montón de otras cosas que seguramente la generó el parque de esculturas, después el museo y demás. Y este tipo de cosas, además del museo, como esta, generan muchas cosas alrededor que van más allá de lo que es el museo y el parque. Dentro de un rato, más tarde en esta emisión, vamos a tener un enfoque a propósito del Maca como polo de atracción turística. Para eso va a acompañarnos Walter Camacho del equipo de Tripulación, pero eso será, digamos, después del mediodía. Ahora hacemos una breve pausa. Seguimos, estamos aquí en el Maca. Estamos con Pablo Achugarri, con Silvana Neme, con Piero Achugarri. Estamos ubicándonos, estamos instalándonos en esta emisión en movimiento. Te propongo, Pablo, les propongo a los tres que hablemos de la obra que se presentó acá el sábado pasado, Abrazo Cósmico. Ya hubo algunas referencias más temprano. No es nueva, pero estaba guardada en Italia y ahora puede disfrutarse en Uruguay. Sí, este abrazo cósmico, yo digo siempre que es un pedazo de mi vida, porque en realidad fue un bloque, yo iba haciendo un paso atrás, iba tratando de medir mis fuerzas y cada vez me interesaban hacer obras más grandes, más volumétricas, de mayor peso. Y hasta que llegué a esta obra, el inicio de esta obra, gracias a un coleccionista belga que me encarga esa obra. Yo le transmito mi entusiasmo y mi alegría por poder hacer este proyecto. Perdón, ¿cuál fue el encargo? El encargo fue hacer una obra de 8 metros, porque primero encontré el bloque. O sea, después que encontré el bloque le dije, mirá, está este bloque y ¿qué te parece si lo hago? Y él dice, bueno, hacelo para mí. Porque imaginemos que un bloque de esto puede tener costos, después tiempo de realización. Entonces lo empiezo a realizar en mi taller de Italia y lo realizo en su posición vertical, que es la posición de la escultura. Y demoro 8 años en hacerlo. O sea, no trabajo constantemente en esa obra, pero sí todos los años, un mes, 2 meses. Al final, si agrupamos el tiempo, es un año de trabajo. Entonces, la dificultad era también convivir durante 8 años con la misma temática, con una obra que había empezado hace 8 años. O sea, en la cabeza y el espíritu va cambiando y sin embargo tenía que estar de alguna manera continuando ese trabajo. Quiere decir que es la obra, diría, más emblemática que yo he realizado. Ahora, la obra la realizo, la termino en el 2011 y queda en el taller. Y este amigo coleccionista que pensaba llevársela para Bélgica y al final no se la lleva por diferentes motivos, al final no sabe
sabe dónde ubicarlo. Y siempre la viene a ver todos los años al taller, a hacer sus vacaciones alrededor de la escultura. Venía a visitarla, venía a observarla en su evolución. Exactamente. Es a veces parte importante en la aventura de una obra es ir acercándose de alguna manera, estar presente en momentos de evolución de la obra. Así que bueno, quedó así por muchos años en el taller en Italia y empezó a generarse un poco tantas personas. Piero, me acuerdo que lo decía, Silvana, un amigo sacerdote en Italia, y todos le decíamos, sería lindo que viniera a Uruguay, sería lindo que viniera a la fundación. Y este amigo y su señora y su familia ya han venido a la inauguración del MACA. Entonces empezó a generarse en su cabeza la posibilidad de que la obra pudiera venir al MACA. Estamos hablando de la más grande que has hecho, 8 metros de altura. Entonces, era un bloque, cuando decías, era un bloque de 56 toneladas, 56.000 kilos, de 8 metros 60. Ahora, cuando lo trajimos para acá, lo pesamos, porque nunca se había pesado en cuánto quedaba la escultura. Y la escultura quedó exactamente en 30 toneladas. O sea que 26 toneladas, 26.000 kilos, se fueron en pedacitos en el trabajo. Lo quitaste, qué diferente. Sí, se fueron en el sentido de que en el mismo trabajo, esculpiéndolo, perdió 26 toneladas. ¿Y cómo se compara con la más grande siguiente de tus obras? No, esa a nivel de mármol tocó un techo, porque también la cantera no da bloques más grandes. Ese fue un bloque excepcional. ¿Qué quiere decir excepcional? Que normalmente el formato que se extrae en los bloques es más pequeño. Incluso porque los camiones que bajan de la ladera de la cantera en Italia, en Carrara, son laderas muy rípidas, de una subida muy pronunciada, entonces tiene un límite de carga. Y esta obra excedía el límite de carga permitido. O sea que la gente de la cantera arriesgó en la bajada de ese bloque, y después, imaginemos, transporte excepcional desde Carrara, que está en la Toscana, al inicio de la Toscana, hasta la Lombardía, la ciudad de Lecco, donde la trabajé. O sea, hay 300 kilómetros de transporte excepcional para empezar esta aventura. Por eso, acá en el parque, por ejemplo, la otra más alta tuya, ¿cuánto mide? Mide 4 metros. Este es el doble, 8 metros. Pero mucho más volumen. Claro. Quiero expresar un poco, antes de llegar al desafío logístico, sobre la creación, ¿no? Porque digamos, mi padre ve desde adentro, es como una costumbre, pero si piensan a una obra de 8 metros 60, quiere decir que son, en escala humana, son como por lo menos 4 seres humanos, ¿no? En altura. Entonces, necesitas andamios para poderlo trabajar. O sea, ¿cómo te enfrentás a un bloque de 8 metros? Y bueno, 8 metros por 2 más o menos. Entonces, es como muy surreal la imagen de una persona con una moladora arriba de un andamio, trabajando pedazo a pedazo la escultura, que la idea no puede ver totalmente. O sea, cuando estás adentro del andamio, tu visión tiene esos 2 metros, 2 metros 40, porque el andamio mismo te corta el bloque. Entonces o sea, solo haber creado esa obra es realmente extraordinario, por un tema físico y un tema
también de poderlo visualizar, ¿no? Yo creo que de alguna forma él se tuvo que alejar, acercar, hasta juntar esas dos visiones juntas en el bloque. Es interesantísimo eso. Eleonora estaba tomando algún apunte ahí, ¿por qué? Piero como que me leyó un poco la mente porque yo iba por ese lado a preguntar sobre el sistema de trabajo, ¿no? Y preguntarte también si montaron andamios, cómo fue, qué medidas de seguridad por montar andamios para trabajar en 8 metros y en estas características con la sierra, todo no debe ser fácil. Y bueno, mi curiosidad iba por ese lado. ¿Cómo fue trabajar en una obra de esas características, de ese tamaño, con los riesgos que tiene estar colgado con una sierra? Porque es prácticamente eso. Sí, imaginemos que para darle seguridad a los andamios se construye un andamio lateral en cada fachada, o sea que es un cuadrilátero. Un pequeño edificio. Y que después se unen entre ellos. Claro. Entonces, obviamente con escaleritas que se va subiendo por el interior de la estructura de andamios y llegando. Ahora, uno llega ahí arriba un poco el tema que sacó Piero a relucir, es eso, que uno cuando está ahí arriba ve un fragmento del bloque, no ve la totalidad. Entonces, para ver la totalidad tiene que volver a bajar todas las escaleritas, bajar ahí, y a su vez los andamios molestan a la visual porque se ve como con líneas horizontales, y volver a subir con la idea otra vez, tac, 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 ir sacando unas partes y volver a bajar. O sea, el 8,60 metros es un número, pero significa afrontar una mole. Es como si fuera un toro de lidia. Acá no tenemos esos problemas pero imaginemos hay una toma de partida tuya de trabajar en vertical, porque bien se podría exactamente, en horizontal. pero ¿qué es lo que pasa? Cambia la perspectiva. Cuando nosotros estamos en perspectiva, ahí cambia la perspectiva. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy definiendo la parte superior, digamos, ¿no? No es lo mismo que yo lo trabaje horizontal, que hubiera sido mucho más cómodo, como tú decías, pero no tengo la visión real, o sea, la real, ¿qué significa? En la posición que va a tomar la escultura terminada. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, ¿no? No es lo mismo esa nariz, esa cabeza, si tuviera 2 metros, que si, como el David tiene 5 metros y medio, cambia la percepción, cambia la perspectiva. Claro, porque vos lo ves desde abajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, se relaciona con una escala humana, que es el espectador que va a ver la obra. Uh-huh. Sí, la verdad que daría para seguir un buen rato conversando a propósito de el trabajo, de cómo se construye, cómo se saca de aquel prisma de mármol enorme, cómo se saca esta obra que ahora vemos. Pero avancemos un poco más. Yo mencionaba el desafío logístico. Muy bien, venía para acá. Abrazo Cósmico venía para Uruguay. Y entonces se encadenaba una operación complejísima también. En principio, en primer lugar, por ejemplo, yo hice una exposición hace algunos años en Milán, y eso es en el Palazzo Reale, que está en la plaza del Duomo de Milán, centro, y al curador de la muestra se ocurre y quiere firmemente exponer esa obra. Ahora, como abajo pasa la metropolitana, o sea, el subte, había un problema de la carga, de la carga, porque la base es muy reducida y tiene 30 toneladas de peso descargando sobre un punto. Entonces, en definitiva, la obra no fue expuesta en Milán, que era una gran ocasión de exponerla, y en el fondo nunca salió del taller. Nunca salió del taller y nunca se había movido, nunca se había acostado ese bloque. Ese bloque se puso en pie, después nunca más se acostó. Y entonces, claro, estaba la dificultad. Una cosa es poner en pie un bloque que es completamente, digamos, de base cuadrada. Un prisma. Un prisma.
¿no? Entonces no tiene problemas de ruptura. Ahora, esta obra, El abrazo cósmico, tiene huecos, muchos huecos, grandes huecos, que eso debilitan, ¿no? Hacen más débil la estructura. Silvana, cuando te dijeron que había que traerla para acá, tú, que sos la que se agarra la cabeza muchas veces ante los sueños, ante las ideas que salen, que salen de la imaginación de Pablo, ¿qué pensaste? No, por un lado una gran alegría, porque bueno, pero sabiendo todas las dificultades que íbamos a asumir, y aparte Pablo como que él no es que toma una decisión y es esa, él consulta, hace y integra a muchas personas que lo aconsejan. En este caso estaba como pegada abajo y no se sabían cómo sacarla del piso porque la habían hecho cemento. En el taller. En el taller, entonces claro. Él tuvo que cortarla, la base, y nivelarla. Entonces después y ahí también ya había riesgos. Claro, ahí intervinieron también un herrero, porque a su vez cómo acostarla, que sí estamos en taller, estamos dentro de una empresa de logística que ya tienen grúas, o sea que eso nos facilitaba, pero a su vez después entró el tema de dónde ponerla, y eso había que construir una jaula. Y él tiene un herrero que se llama Andrea, que es otro caterpillar como él, no le tiene miedo a nada, y ahí empezó a fabricarse en su mente una jaula, que después la jaula está aquí y la hizo escultura en el fondo del parque. La va a transformar y ahí fue todo esa... Atenti a este detalle. ¿Ya está disponible esa jaula? Entonces, vamos a hacer ya está. Todo lo que hay detrás de ese titular, Abrazo Cósmico, la obra en mármol más grande que ha producido Pablo Echeverri, escuchen todo lo que hay detrás. Claro, el problema ¿cuál era? Que un contenedor estándar, un 40 pies, puede llevar con su propio peso hasta 26 toneladas, el propio peso del contenedor. Quiere decir que esta obra excedía ese peso y por lo tanto no podía ser transportada en un contenedor como habitualmente se lleva la mayoría de la carga. Entonces hubo que construirle esa jaula que decía Silvana. Es una estructura que iba a contener la escultura acostada, pero tenía que ser tan fuerte porque esa, digamos, llamémosla jaula, iba a ser transportada no solo desde el taller de Italia hasta el puerto, hasta Génova, luego en el barco ocupa un lugar en la bodega, así que todo se transformaba en excepcional. Ahora, esta estructura de acero, yo la hice hacer en acero por este herrero que es un herrero italiano que hace muchos años que colabora conmigo, y pesa solamente esa jaula 10 toneladas. Acá las toneladas van como si fueran cantos rodados como granito de arena. Agrego las toneladas y los dólares o los euros. Todo esto es de un enorme costo también, ¿no? Sí, todo es no solo el riesgo, sino también los costos, evidentemente. Ahora, como a mí no me gusta tirar nada, vengo de una familia que no tirábamos nada, ¿no? Se comía lo que había, pero no me gusta tirar las cosas. Entonces dije, hay que crear algo con esta jaula. Entonces ya quería ponerla en forma vertical, que tiene casi 10 metros de altura. Y a la señora de Piero, que es una escultora, se le ocurre, ¿y por qué no haces un mirador? Y entonces ahora la idea es que sea un mirador para las personas que van al fondo, al final del parque, y lo quiero transformar en algo lúdico, ¿no? Una especie de tobogán, de cosas que los niños que frecuentan, y que son muchos que frecuentan la fundación, se encuentren con algo interactivo
o sea, al final de la caminata que hacen con los padres, los abuelos o solos, encuentren esta parte digamos, de participación en una obra de arte. Así que quienes vengan se van a encontrar casi al comienzo del recorrido por el parque, Abrazo Cósmico. Final, la jaula en la que vino, Abrazo Cósmico, convertida a su vez en otra escultura y en un mirador, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Eleonora, ¿te gustó la idea? Me encantó, sí, claro. Quiero ver el tobogán ya, pero es eso también de la inquietud de, vos decías, no tirar nada, pero no solamente no tirar nada, convertirlo en otra cosa. Y es como un trabajo con la materia que es eso, y es la esencia del trabajo tuyo. Convertir materia en otra cosa, en materia pero de otra forma. De otra forma, sí. No, ya lo pensaba, y los barrotes, y ya estoy pensando en los triángulos y los colores, utilizar colores vivos, ciertos molinillos que se vayan moviendo, que tenga, en fin, que tenga vida. Y la vida la van a dar los chicos que van a subir a esta estructura. Pablo Landia. Esa expresión es fenomenal. ¿Escucharon lo que dijo Silvana? Esto se va a convertir en Pablolandia. ¿Se te ocurrió en este momento o ya la estás manejando hace tiempo? Se ríe y no termina de contestar. Hace tiempo. Pablolandia, anoten. Maca, Fundación Pablo Echegoyen, Pablolandia. Ya continuamos, ya volvemos a esta emisión especial En Perspectiva y Radio Mundo en Movimiento. Si están siguiendo nuestra emisión en video, verán sobre la mesa, esta preciosa mesa de la librería del Maca, un libro, que es un catálogo en realidad, de una de las tantas muestras que ha realizado Pablo Echegoyen, la muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales. Bueno, préstenle atención a esa tapa porque vamos a sortear ese libro hoy entre los oyentes que vayan y participen en las cuentas en Instagram del Maca, de Radio Mundo y de En Perspectiva. Por ahí corre el sorteo de esta preciosa obra, en este caso en papel. Además va a tener la firma de Pablo. Ahora cuando terminemos la entrevista, Pablo, tenés que autografiar las primeras hojas, ¿de acuerdo? Bueno, préstenle atención. Ya seguimos, estamos con Pablo Echegoyen, estamos con Silvana Neme, estamos con Piero Echegoyen, buena parte de la familia Echegoyen, los impulsores de este lugar aquí en Manantiales, departamento de Maldonado. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estábamos con la logística que implicó la llegada al Parque de Esculturas del Maca de Abrazo Cósmico. Y ni siquiera la recorrimos completa, porque, aunque sea un par de minutos, Pablo, para contar lo que fue la instalación misma. Yo seguí la emisión en Instagram, en vivo, que ustedes hicieron de todo ese procedimiento. Fue un poco estresante. Era como una película de suspenso, ¿no? Porque, ¿qué pasaba si en el momento de colocar la pieza, esa enorme pieza en su base, qué pasaba si ahí fallaba algo y se rompía, ¿no? Claro, es que es como la vida, ¿no? Pensamos que la vida es frágil. En cualquier momento nos encontramos con nuestra propia fragilidad. Y esta obra, ese monumento, ese tanto tiempo dedicado a esa obra, 8 años, el tiempo que estuvo en el taller, tomar la decisión de traerla, implicaba asumir los riesgos. Los riesgos, como tú decías, Emiliano, el riesgo ¿cuál es? Que basta un movimiento mal hecho que la obra se puede partir a la mitad. Sí, la obra, no sé si los oyentes saben, pero si ven el video se van a dar cuenta, tiene abajo un perno, digamos, un enorme perno metálico, que es el que se incrusta en la base de hormigón que se preparó acá. Pero esa operación con una gigantesca grúa no era sencilla. Creo que no se había hecho nunca acá, ¿no? Sí, tenemos la ventaja que estaba al día. Entonces eso también se lo proporcionamos a la gente que vino de Montevideo, que justamente vinieron 2 grúas, una de 120 toneladas, otra de 50 toneladas, 2 camiones
grúas que vinieron con los contrapesos para las grúas y el camión que traía la escultura. Fue una operación, a su vez había llovido y por lo tanto había una parte del trabajo que se hacía sobre el pasto. Sí. Y bueno, todo eso fue luchar contra el barro y para agregarle un poco más de suspenso, y después fue una operación que llegaron de Montevideo, ya anteriormente se había bajado ya del barco y había ido a un depósito esperando este momento de la colocación. Y bueno, fue prácticamente, duró 10 horas de colocación, terminamos de noche con luces artificiales, que no es lo ideal, pero 10 horas llevó la colocación. Sí. Estamos dedicados a estos detalles porque muchas veces no aparecen, ¿no? No se cuentan, no se informan. Todo esto hay detrás. Todo esto y mucho más hay detrás de esta escultura que, si ustedes vienen al MACA en estos días, van a poder presenciar, van a poder disfrutar. Pero quizás no se imaginan, digamos, todos los esfuerzos, todo el trabajo, todos los riesgos, todos los costos que hubo para que efectivamente estuviera localizada en ese emplazamiento, ¿no? Es impactante, es impactante. Eleonor, ¿algo más? Sí, es repetitivo cada vez que se va contando algo, porque es lo que, como decís vos, es impactante, y además todo ese trabajo detrás que ¿qué pasa con el arte en general, ¿no? Porque cuando uno agarra un libro y lo lee, hubo años tal vez atrás. Lo mismo con una película, lo mismo con la escultura, lo mismo con algunas pinturas, y bueno, es el arte. Piero, ¿qué es Abrazo Cósmico en definitiva? Y como obra, la más importante de su vida. Pero tiene un significado. Yo sé que preguntarle a los artistas o a los críticos o a los galeristas qué quiere decir este cuadro, qué quiere decir esta escultura, a veces no es lo mejor, pero ¿qué pista darías? Bueno, para mí tiene dos grandes significados, ¿no? Por un lado tiene la monumentalidad, o sea, el gran desafío de encontrarse a un bloque de ese tamaño, el cuerpo a cuerpo, digamos, y del hecho que fue posible, ¿no? Y que se hizo con a brazo, a pulmón, y no con, digamos, que fue un robot, una maquinaria, ¿no? Y por otro lado si lo vemos a nivel formal, digamos, son estos brazos, estos abrazos desde el piso hasta el cielo, y esta verticalidad, casi esa corona que tiene la obra, y idealmente te hace pensar al infinito, digamos, son sentimientos abiertos hacia el infinito, y que de alguna forma te inspiran, es un mensaje positivo como en toda su obra, pero digamos en esta escala también nos hace pensar de que todo también te relativiza mucho, ¿no? Cuando te encontrás adelante a algo de tan monumental y te enfrentás, te puedes dar cuenta que para cada uno de nosotros nuestra vida es lo más importante, pero en realidad somos un granito de arena dentro de un universo, ¿no? Entonces esa relación, yo creo que esa pieza en particular logra expresar un poco toda esta relación universal. Así que esto es un poco lo que me provoca. Silvana. Para mí, digamos, es como, y comparto con Pablo, como un abrazo a la humanidad. Entonces, en estos momentos también de crisis y de guerras, este mensaje que es un abrazo cósmico, digamos, es eso, ¿no? Es un abrazarse entre todos, que es lo que digamos, comparto con él. Pablo, ¿está todo dicho? Está todo dicho, pero agrego eso, sí, estoy con ellos dos, que bueno, conocen mi obra
y me conocen de tanto tiempo. Y qué lindo que esa obra haya venido para Uruguay. Fue un fuerte esfuerzo para ir complementando lo que es el legado, lo que es el MACA, lo que es el Parque de Esculturas. Entonces, esa obra yo creo que tiene un valor especial porque fue muy fuertemente querida para este lugar. No fue concebida para este lugar, pero fue querida después que existió para poderla traer. Y que queda, pues eso se hizo con hormigón y demás, con ese perno que tú decías. O sea, esto no es una obra que está aquí y mañana se puede ir a otro lado. Esta llegó para quedarse. Sí, es inamovible. Inamovible. Ahí tiene una base de 40 metros cúbicos de hormigón, que después yo le hice esa colina, esa especie de colina para levantarla y para ondular el terreno. O sea que yo creo que es un otro granito de arena más que va aportando a lo que es la historia del MACA. Y la historia del MACA va a ser y es patrimonio del Uruguay. Les cuento a los oyentes, estoy mirando acá todo el tiempo. A veces hay momentos en los que Pablo habla y a Piero se le enciende algo en los ojos. A ver, ¿qué ibas a decir? Me lees la mente, ¿no? No, un detalle ahora hablando de este gran abrazo hacia la humanidad y un poco retomando cuando empezó el MACA, el momento de que se levantó el bloque, mi padre lo firmó en la base por debajo y después, Silvana lo firmó y después todas las personas que estaban presentes firmaron, debajo de la escultura, ¿no? Estaba el perno. Entonces, donde estaba el perno. Entonces, ese momento yo creo que nos olvidamos y quedó, pero es interesante mencionarlo, porque también es esa idea de que el arte es de todos y que esa obra abraza a todos y que quien pudo estar en ese momento fue parte de esa experiencia. Y esas firmas quedaron allí, escondidas. Quedaron escondidas para siempre, quedaron, sí. Pero está la foto. Está la foto que registra que esas firmas se hicieron, ¿no? Vamos a poner, por supuesto, todo ese material gráfico. Parte de él ya salió al aire en nuestra emisión en video. Las otras fotos, las otras imágenes estarán cuando colguemos esta nota en nuestra web. Pero ahora hacemos la segunda pausa para completar enseguida con la tercera parte de la entrevista. Seguimos, estamos aquí en la ruta 104, kilómetro 4,5. MACA, Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, Parque de las Esculturas. Estamos con Pablo Achugarri, Silvana Neme, Piero Achugarri, la familia Achugarri, responsable de este proyecto y de su desarrollo, de su crecimiento, de su evolución permanente. Estamos con Eleonora Navata también. ¿Tenías una pregunta en particular? No, tengo dos preguntas respecto a Abrazo Cósmico, pero voy a ser muy, muy breve. Una era respecto al mantenimiento que se prevé para todas las esculturas en exterior, y la otra Vamos con esa. ¿Cómo es el tema del mantenimiento? Bueno, el mantenimiento depende de los materiales. Por ejemplo, acá tenemos alrededor de 80 esculturas. 80 es el número actual, ¿eh? Exactamente, seguimos agregando. Privilegiamos los materiales imperecederos, o sea, los materiales que resisten más a la intemperie. Pero, por ejemplo, hay algunas obras de algunos artistas que las realizaron en hierro. Y el hierro estando cerca del mar, tiene una oxidación muy importante. Entonces, eso significa periódicamente ir a, no digo a restaurar, pero sí a mantener a través de darle el antióxido, pintarlas, etc. Recuerdo, hablando de eso, la obra de Ricardo Pascale, que tuvimos que hacer un restauro muy importante hace años, justamente con la presencia de Ricardo, y es esta obra que él utiliza madera de durmientes y demás, obviamente a la intemperie se deteriora. Entonces hicimos, por ejemplo, la estructura que
originariamente era de madera, la sustituimos por una estructura de acero corten. Y luego él vino a dirigir pedacito por pedacito nuevos pedazos de madera del apacho, que es una madera muy dura y que resiste mucho a la intemperie, pero quiere decir que ya la estructura, haciéndola en acero corten, va a ser imperecedera. Claro. Lo que se puede hacer es la sustitución de algunos pedacitos de madera, y todo eso va llevando a que nos profesionalicemos en el mantenimiento de las obras. Aprovecho entonces para plantear una vez más a aquel que tenga algún tipo de autoridad en esta materia, cuándo se va a trabajar en el mantenimiento del Parque de Esculturas de Montevideo, el que está ubicado al lado del edificio Libertad, hoy sede de ACE, ¿no? Abandonado, triste, un papelón de la ciudad, una falta de respeto a los artistas cuyas obras están instaladas allí. Bueno, hay una tuya, ¿no, Pablo? Sí. Es un problema insoluble, pero ante el cual conviene no callarse, no dejarlo dormido. Volveremos sobre ese asunto. Segunda pregunta, Eleonora. El domingo hubo una misa por el Domingo de Ramos acá en la capilla que hay en la capilla, bueno, no sé cómo llamarle, sí, del parque, y se bendijo la escultura. Y Silvana me comentaba que esta iniciativa ha pasado ya varios Domingos de Ramos y ahora se aprovechó que se había inaugurado la escultura el día anterior y hubo esa instancia, y también Pablo nos comentaba de que han habido otro tipo de celebraciones de la fe. Capaz que aquí hay que ubicar la capilla. ¿Qué es la capilla, no? La capilla se construyó en torno a otra obra tuya, La Piedad. A ver, cuéntenos. Claro, otra obra, digamos, emblemática de mi recorrido artístico fue una piedad. Esa piedad que significa la madre que recoge de la cruz al hijo muerto, a Jesús. Esa temática, ese momento se llama la piedad. Y bueno, yo hice una interpretación de esa piedad que, por ejemplo, Miguel Ángel hizo 3 interpretaciones a lo largo de su vida de esa temática. Bueno, para poderla traer acá, que también era propiedad digamos, la iniciativa para realizarla, yo los encontró un sacerdote de Italia, y entonces yo le digo, ¿qué le parece si la llevamos a Uruguay? Él también había estado en Uruguay, también vino para la inauguración del MACA, pero ya ha venido varias veces antes. Entonces es un poco como que nosotros los ponemos en condiciones de decir que sí, que bueno, que vengan las obras para acá, para el Uruguay, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pero hacele una capilla. Y el arquitecto Nogués, que es el director del museo, hizo el proyecto. Y yo hice la fachada en acero corten, que también la hice en Italia. Entonces eso fue un lugar donde se puede ver esa obra que yo la hice entre los años 82 y 83 y la hice en Italia. Y también, es una obra de arte en sí misma, la capilla, ¿no? Claro, la capilla es muy linda, tiene una luz cenital, recoge una luz cenital y es muy austera, muy austera, está hecha en hormigón visto. Y al interior ha sido martelinado para darle ese sentido más rústico. Y tiene nada más, ningún otro símbolo religioso. Es un poco casi como ecuménica, digamos. Tiene nada más que recoge esa obra. Entonces el padre Hugo, ¿no? Ya hace varios años que viene a hacer una misa durante el Domingo de Ramos. Pero les estaba contando así fuera de la radio que también nosotros acogimos un Shabbat este año aquí en el edificio, digamos,
donde ahora estamos acogiendo el teatro. O sea, yo creo que también hay que dar espacio para muchas voces. Al mismo tiempo que se estaba haciendo la misa, había un grupo que estaba haciendo una especie de teatro, una performance contemporáneamente a la misa, alrededor de la obra, y se abrazaban. Una cosa preciosa, cómo convivían las dos manifestaciones. Y ese es un poco el espíritu del MACA, que todos los aspectos de la sociedad estén presentes. Te dejo sin palabras. Sí. Son las 9:36, así que corresponde que hagamos una nueva pausa para que la emisión de En Perspectiva continúe desde Montevideo con Romina al frente por un rato. Vamos a regresar acá a las 11 de la mañana y de ahí, de corrido, continuaremos con ustedes acompañándonos en la platea. Están todos invitados hasta las 4 de la tarde. Y recuerden, está acá este catálogo de la muestra de Pablo Echugarri en el Museo Nacional de Artes Visuales. Que pueden estar viendo en pantalla si siguen la emisión en video, está para que se lo lleve a alguno de ustedes. La participación del sorteo está prevista en las cuentas de Instagram de En Perspectiva, Radio Mundo, y en la cuenta del MACA también. Esas son las posibilidades. ¿Lo firmás ahora, Pablo? Aprovechamos la pausa. Mucho gusto. Tiene una entrevista que es Fragmentos de una vida, que es toda la vida de Pablo. O sea, todo lo que usted quería saber y no se animaba a preguntar, está ahí. Ese es uno de los atractivos de este libro, de este trabajo, que además, por supuesto, tiene espléndidas fotografías, ¿no?, que recorren buena parte de la trayectoria de la obra de Pablo. Exacto. Bueno, vayan anotándose. Tienen un rato, tienen todavía para ir en busca de él.